Lleno de rascacielos, jet privados y Rolls Royce, Singapur es el cuarto país más rico del mundo, apenas superado por Qatar, Luxemburgo y Macao. Esto según el poder adquisitivo de sus habitantes. Conocida también como la Perla de Asia, esta diminuta ciudad-estado con apenas 5.6 millones de habitantes es actualmente uno de los mayores centros financieros del mundo, el lugar que produce más millonarios y el más costoso para vivir de acuerdo con un estudio del Economist Intelligence Unit. Pero hace medio siglo, era una isla pobre con muy pocos recursos naturales, que no prometía un gran futuro. Pero, ¿cómo es que lo logró? Desde América Latina hasta los países desarrollados, la corrupción parece un mal endémico asociado a la política. Pero Lee Kuan Yew fue un líder contemporáneo que halló la fórmula para transformar la pequeña ciudad-estado de Singapur. En los años 60 era un empobrecido puerto del sudeste asiático, centro del contrabando, narcotráfico y prostitución, con un PBI per cápita de apenas $500. En un país que es el cuarto en el ranking mundial del Producto Interno y Bruto per cápita con más de $65,000, al tope entre las 5 naciones con menos corrupción y un ejemplo de conducta cívica que se percibe en las calles, siempre impecables, donde escupir un chicle es posible recibir una multa de $100. El padre de la patria en Singapur, que lideró la independencia de Malasia en 1965 con la firme idea de disciplinar a su sociedad, no tenía pelos en la lengua para hablar. Es como con los perros. Si uno los entrena de manera adecuada desde cachorros, sabrán que tienen que salir a la calle a hacer sus necesidades y no es necesario un palo para educarlos. Pero nosotros no somos ese tipo de sociedad. Tuvimos que entrenar perros adultos que incluso hoy en día orinan deliberadamente en los ascensores. Pero si hay que empezar metiendo en la cárcel a 3 de tus amigos, mételos, y entonces la gente te creerá, decía el llamado dictador bueno. Y efectivamente, el líder conocido en su país como Harry Lee, o por sus iniciales LKY, no fue precisamente un impulsor de valores sagrados en Occidente como la defensa de los derechos humanos o la alternancia de poder. En un país gobernado desde hacía 6 décadas por el mismo partido, en el que no le tembló el pulso para poner a varios líderes opositores en la cárcel, donde hay pena de muerte y el azote es una forma de castigo aplicado por la justicia. Harry Lee no le daba vueltas al asunto y sostenía que los valores asiáticos diferían de los occidentales. Una diferencia fundamental entre la cultura estadounidense y la oriental es la posición del individuo en la sociedad. En la cultura estadounidense el interés del individuo es primordial. Esto hace que la sociedad estadounidense sea agresivamente competitiva, con una ventaja más nítida y un mayor rendimiento. En Singapur los intereses de la sociedad prevalecen sobre los del individuo, decía. Y en efecto, si hablamos de los valores asiáticos, Singapur no es el país menos democrático en un sentido occidental si se mira a los vecinos como Tailandia, Camboya, Myanmar, Vietnam o incluso China. La ciudad-estado de Singapur, con 6 millones de habitantes, el 75% de ascendencia china y el 13% malayos, está conformada por 13 islas y tiene una superficie de apenas 728 kilómetros cuadrados, en el que cabrían 2 veces en los 1.495 de la Ciudad de México. Singapur no cuenta con demasiados recursos naturales más que sus costas, sobre un estrecho clave, pero es la ruta obligada para el comercio internacional entre el Océano Índico y el Pacífico. Precisamente esta característica de país portuario, donde históricamente atracaron infinidad de barcos de todas las nacionalidades, la convirtieron en una nación corrompida por mercaderes, que estaban de paso y dispuestos a conseguir lo que deseaban, a cambio de dinero. Cuando El Kalwai asumió a sus 42 años como primer jefe de gobierno de su país independizado, era un abogado de clase media alta singapurense, graduado en la Universidad de Cambridge. Con un fuerte sentido de la disciplina heredado de su formación británica y también de su servicio durante la ocupación japonesa de 1942 al 45, país al que elogiaba por su severidad en la lucha contra el crimen. Nunca he creído a los que abogan por un enfoque suave del crimen y el castigo, alegando que el castigo no reduce el crimen. Y así cuando llegó al poder con su partido Acción Popular, y a lo largo de sus 40 años de gobierno, tomó la lucha contra la corrupción como su principal bandera y la basó en 4 patas. El primer elemento fue la creación de la Oficina de Investigación de la Corrupción, el cual es un organismo autónomo que funciona aún hoy y que tiene amplios poderes de investigación y aplicación de la justicia y castigos.
Sus agentes verifican constantemente las cuentas bancarias y propiedades, no solo de los funcionarios, sino también de todos sus parientes e incluso sus amigos. La BCI puede confiscar automáticamente cualquier ingreso derivado de las acciones corruptas, y las sanciones son más graves si el hecho está vinculado con gastos sociales, de educación o de salud. Como a un funcionario singapurense más, el BCI tuvo bajo su lupa a El Kaiwai y a todos sus familiares y amigos durante sus 4 décadas en el poder, pero el mandatario predicaba con el ejemplo. El solo hecho de ser acusado por un hecho de corrupción en Singapur significa una afrenta gravísima para el funcionario y toda su familia. De hecho, en 1986 el exministro de Desarrollo Deng Chen-huan se suicidó cuando comenzaba una investigación en su contra debido a una denuncia por sospecha de corrupción. Aunque sostenía que su inocencia, no pudo resistir la deshonra de ser acusado y decidió acabar con su vida. En su carta de despedida, Chen-huan escribió: «Como honorable caballero oriental, creo que es justo que pague la pena más alta por mi error». La segunda pata de su lucha contra la corrupción fue la presunción de culpabilidad, una herramienta legal que luego se aplicó en otros países y que cabe señalar que sería una pesadilla para la mayoría de nuestros políticos en América Latina. En Singapur, los funcionarios y exfuncionarios deben demostrar que todos sus bienes y propiedades fueron adquiridos de forma legal. De lo contrario, les son confiscados y la pena es de prisión. La carga de probar la inocencia está transferida al funcionario, no a la justicia, que siempre presume la culpabilidad del funcionario. Una tercera pata es la que se basó la campaña anticorrupción de El Kaiwai, fue la profesionalización del empleo público para poder otorgarles excelentes salarios. La cero tolerancia ante cualquier hecho o presunción de antecedente legal, por pequeño que fuera, son requisitos indispensables para ser un funcionario. Por citar un ejemplo, un ministro de Justicia recibe casi $420,000 anuales entre salario y prestaciones, algo así como 613,000 pesos al mes, casi el doble de los 372,000 mensuales que recibe Norma Piña por un trabajo que allá no podría obtener ni soñando. Con razón se aferran con tanta fuerza a sus fideicomisos. Por último, la cuarta pata tiene que ver también con el secreto que permitió el gigantesco desarrollo económico de Singapur. El Kaiwai considera que cada reglamentación innecesaria era un nido potencial para la corrupción. Los empresarios se ven más tentados a sobornar cuanto mayor es la cantidad de normas a cumplir. Por eso realizó una amplia simplificación del sistema burocrático. Así Singapur figura hoy a tope como el país más competitivo del mundo, por encima incluso de los Estados Unidos. Esto en el ranking del Foro Económico Mundial. También es líder mundial en infraestructura, salud y mercado laboral para favorecer a las inversiones. Hay más de 37,400 empresas internacionales con sede en Singapur, incluidas 7,000 multinacionales, y al menos la mitad de ellas utilizan a Singapur como su sede regional para sus negocios en Asia-Pacífico. El 80% de las viviendas de Singapur, siempre cómodas y confortables, son provistas por el Estado con un sistema de leasing a 99 años. El sistema leasing consiste en que el Estado te provee de una vivienda a una renta razonable, que al final de un tiempo determinado, en este caso 99 años, pasa a ser de tu propiedad o de tu familia. Además, para favorecer la integración social, los departamentos de un edificio se reparten según la cuota racial del país: chinos, malayos, indios y extranjeros, etc. La educación, siempre bilingüe, es gratuita en la primaria, mientras que en la secundaria y en la universidad tienen aranceles simbólicos para los ciudadanos singapurenses y están ampliamente integradas con el mundo laboral y científico del país. Casi con la misma severidad que para con los funcionarios, es aplicada para el castigo de los delitos a los ciudadanos comunes, lo que muchos señalan como el motivo de los bajísimos índices de delincuencia y criminalidad. Poco a poco Singapur se va haciendo un país más multipartidario. En las elecciones del año pasado, el Partido Acción Popular, liderado ahora por el hijo de El Kaiwai, Lee Hsien Loong, actual primer ministro, obtuvo el 61% de los votos, y los otros dos partidos lograron alrededor del 11%. Por cierto, uno de ellos liderado por el otro hijo de El Kaiwai, Lee Hsien Yang. Hacia el final de su vida, El Kaiwai miró el camino recorrido y reflexionó: a menudo se me acusa de haber interferido en la vida privada de los ciudadanos. Si no lo hubiera hecho, no estaríamos hoy aquí. No habríamos progresado económicamente si no hubiésemos intervenido en asuntos muy personales, como decidir quién es tu vecino, cómo vives, el ruido que haces, si escupes o mascas chicle, o qué idioma usas. Decidimos lo que consideramos correcto, no importa lo que piense la gente.
No sabemos cuánto es posible imitar en otros lugares la experiencia de Singapur. Como padre de la patria, El Kelwai impulsó a su país desde el comienzo ese sello de lucha contra la corrupción, pero en un contexto completamente diferente al de América Latina o al de México en concreto. Para empezar, el tamaño de Singapur es apenas el de la mitad del tamaño de la Ciudad de México y su población es de solo 5,5 millones. Y en México somos casi 127 millones, es decir, somos casi 27 veces más personas que controlar bajo un sistema dictatorial. ¿Cuántos políticos actuales crees que podrían trabajar en Singapur? ¿Cuántos crees que ya estarían en la cárcel y sobre todo, cuántos crees que ya tendrían la pena máxima? Gracias por ver. Ayúdame suscribiendo, deja tu me gusta, activa la campanita y prohibido olvidar.